Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a el cenáculo del Señor. Les bendecimos y lo abrimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos acompañe en este día en nuestra oración, alabanza y la reflexión de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si comenzamos dando gracias a Dios? Inclinemos nuestros rostros y demos gracias cada uno por los distintos motivos que tenemos para agradecer a Dios. Lo voy a hacer yo primero y luego ustedes, en ese tiempo en que voy a estar en silencio, pueden hacerlo en sus hogares. Que el Señor nos bendiga. Padre amado, te doy gracias porque tú nos das pan, techo y abrigo. Gracias, Padre, porque no nos ha faltado el alimento, porque nuestras despensas tienen lo necesario para alimentarnos, a nuestra familia y a nosotros. Gracias también porque nos has dado una casa, un techo bajo el cual cobijarnos y aunque no es un palacio, aunque no es algo elegante, pero es, Señor, lo que necesitamos para cubrirnos y vivir en familia. Amado Dios, gracias también por el vestuario que no nos falta. Gracias, Señor, porque a tus hijos no les falta, Señor, para sus necesidades básicas. Por tu misericordia, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga cada una de las peticiones que ustedes en sus hogares han hecho y yo aquí en la Casa Iglesia. El Señor nos guarde, digo, en estas acciones de gracias y ahora sí vamos a presentarle nuestras peticiones. Señor, te pido, Padre, que tengas misericordia con todos los hogares de tu iglesia, Señor. Que cada hogar cristiano, Señor, pueda tener trabajo el jefe de hogar o la jefe de hogar. Que haya, Señor, durante este año 2021 todo lo necesario en los hogares, en las casas, para la alimentación, el arriendo, la casa, el vestuario, el estudio de los hijos, en fin, todas las necesidades materiales puedan ser cubiertas, Padre. Las necesidades más básicas, Señor, de luz, agua, gas, teléfono, en fin. Todo, Padre, atiéndelo tú y que mis hermanos y hermanas tengan trabajo para poder tener esos recursos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Presentémosle al Señor nuestras peticiones. Amén. Que el Señor bendiga vuestras oraciones y que realmente puedan tener todo lo que necesitan para subsistir. Pero más allá de eso también rogamos al Señor
para que Él nos permita vivir una vida cristiana digna de su reino, de su evangelio, que pueda dar un testimonio a nuestros barrios, a nuestros vecinos, a nuestras familias, y así también ellos puedan conocer a Cristo. Vamos ahora a cantar al Señor un bello canto, lo tengo marcadito acá, que todos conocemos, por lo menos la letra, ha sido cantado con diversas melodías. Espero que la melodía que yo me sé, ustedes también puedan seguirla. El clásico Salmo 23 en el libro de Salmos. Salmo 23, que seguramente ustedes lo saben de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esa es la primera parte. Ustedes seguramente han seguido diciendo este salmo, se lo saben completo. Tiene apenas 6 versículos, pero nosotros vamos a cantar los 3 primeros solamente. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Así es, el Señor es nuestro pastor. Él nos fortalece y Él nos acompaña en toda circunstancia. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, que la hemos estado reflexionando en torno al Evangelio según San Juan. Estamos ahora en el capítulo 3, en aquel encuentro que tuvo Nicodemo, ese fariseo, maestro de la ley, que pertenecía a los importantes de Israel, un hombre religioso y muy apegado a la ley, que sin embargo va de noche a ver a Jesús, el maestro de Galilea, para conversar con él,
tenía una inquietud en su corazón. Y bueno, sin que le pregunte nada, ya Jesús le da una respuesta, como vimos en la semana anterior. Y aquí vemos la extensión de esa respuesta en los versículos 11 al 15 que vamos a leer a continuación. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esta es parte de la respuesta o de la enseñanza que le da Jesús a Nicodemo. Dice en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo puede ser que un hombre tan sabio, tan conocedor de la Torá, de las escrituras sagradas del Antiguo Testamento, tan conocedor también de las tradiciones judías, y que era tan bien visto por todos, y seguramente él era un maestro, un doctor, enseñaba en la sinagoga, y él no supiese que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios? Esta verdad espiritual la desconocía aquel hombre Nicodemo. De cierto te digo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Cuando Jesús le habla así a Nicodemo, en realidad le está hablando no solo a Nicodemo, sino a todo el pueblo que hay tras él, a todos los judíos, a todos los fariseos. Le está diciendo, no recibís nuestro testimonio. Ustedes no reciben nuestro testimonio, no reciben el testimonio de Cristo. Lo que sabemos hablamos, no podemos hablar de algo que no sabemos. Así le dice Jesús a Nicodemo, lo que sabemos hablamos. Y Jesús sabe perfectamente de lo que está hablando. Nicodemo no puede saber, no sabe lo del reino de Dios, no sabe cómo entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, no puede hablar de ello. Lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Ellos podrían haber puesto atención, los judíos, a las señales que Jesús estaba dando. Ya había convertido el agua en vino, ya había hecho señales de que realmente era conocedor del corazón del hombre, sin necesidad a veces hasta de tener unas palabras con él, como sucedió con uno de los discípulos a cual él llamó, que no estando Jesús con él ya lo había visto y ya sabía quién era, cómo era su corazón, y así también conoce el corazón de Nicodemo y sabe qué es lo que Nicodemo anda buscando. Por eso le dice que es necesario nacer de nuevo. Qué importante es tener este discernimiento que tuvo Jesús del espíritu de Nicodemo y de todas las personas. Nosotros también lo tenemos si tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Es solo cosa de echar a andar esa intuición espiritual, tener ese discernimiento, ser obedientes a la voz del Espíritu que a veces nos habla, muchas veces, quizás siempre nos habla a nuestro corazón y nos da advertencia, y nosotros por no andar en el Espíritu sino en la carne, es que no escuchamos la voz de Dios. Lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales
y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, que Jesús consideraba que esto era algo terrenal, algo tan básico, que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y cuando Jesús habla del reino a este Nicodemo, sabe que Nicodemo está pensando, quizás no como pensamos nosotros en la actualidad del reino. Él está pensando en el reino milenario, en el reino que viene con el Mesías. Él quiere resucitar de entre los muertos. Nicodemo quiere vivir y estar en la eternidad con Jehová. Y él espera al Mesías, al ungido de Dios, al prometido por los profetas. Y espera ese reino en la tierra, ese reino que venga a poner paz y justicia en este planeta. Entonces, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Era básico que Nicodemo creyera y entendiera que para estar en el reino milenial, en el reino de Cristo, no solo había que ser un judío, guardar la ley, conocer la palabra, la Torá, sino que tenía que haber un nuevo nacimiento. Para ese reino, que es un gobierno totalmente renovado, nuevo en la tierra, no como los gobiernos que nosotros conocemos aquí en el planeta. Todos los gobiernos humanos, sean estos monarquías, sean estos gobiernos democráticos o gobiernos dictatoriales o teocracias, como sea, siempre son gobiernos que tienen falencias, gobiernos humanos que tienen defectos, porque están dirigidos por seres humanos, por seres pecadores. Aun si fuese cristiano el gobernante, seguramente no sería un gobierno perfecto. Pero cuando venga Cristo va a ser un gobierno perfecto. Ese gobierno esperaba Nicodemo, es el gobierno del Mesías, el reino milenial, pero él no sabía que para estar en ese reino no bastaba con ser solo un creyente de Jehová y un seguidor de la ley, de la palabra de Dios. Tenía que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Para nosotros también, no basta con conocer la Biblia, con asistir al culto, no basta con seguir ciertos ritos. Debo nacer de nuevo, nacer de nuevo. Debe haber en mí un nuevo hombre, una nueva mujer, si es dama. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí la palabra es muy clara. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Solamente Jesucristo. Cristo. Él descendió del cielo. Nadie más ha descendido del cielo como Dios. Pueden haber muchas religiones en este planeta y tener grandes líderes esas religiones, fundadores, quizás hombres, santos, correctos, con una linda doctrina, pero el único que realmente es Dios es Jesucristo, nacido de María por obra del Espíritu Santo y que ascendió a los cielos. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y luego dice, el Hijo del Hombre, con mayúscula, Hijo del Hombre, que está en el cielo. Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Como Hijo de Dios vino a esta tierra y luego ascendió como Hijo del Hombre. Qué maravilloso representante de la raza humana tenemos en el cielo, el Señor Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre.
en el sentido de que se humanó, se hizo humano, se hizo hombre y subió a los cielos como el primogénito de toda creación. Y Él es el abogado perfecto que nos representa y nos defiende en los cielos de cualquier acusación que Satanás quiera hacer contra nosotros. Abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Jesucristo es nuestro abogado, el Hijo de Dios e Hijo del hombre, como aparece aquí en el versículo 13 del capítulo 3 de San Juan. Y el versículo siguiente dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado. Luego de decir que Él es el Hijo del hombre, hace una comparación con aquel hecho que sucedió en la antigüedad, cuando estaban los israelitas en el desierto y vino una plaga de serpientes que los picaban, serpientes ardientes se llamaban, porque eran como fuego así, pequeñas pero muy venenosas, y muchos morían. Entonces el Señor, Jehová, le indicó a Moisés que fabricara una serpiente de bronce y la pusiera en cierto lugar, y que todo aquel que mirara la serpiente no moriría. Vamos a leer ese texto que aparece allí en Números 21. Números 21, en el versículo 9, dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Qué hermoso símbolo también de lo que es la obra de Cristo en la cruz. Cristo es aquella serpiente, por decirlo así, de bronce, a la cual nosotros miramos cuando hemos sido mordidos por el pecado. Y al mirar a Cristo, al pedir perdón al Señor por nuestro pecado, entonces tenemos el perdón y podemos vivir y no morimos. Esa serpiente puesta en el asta, esa serpiente de bronce, la compara Jesús a Él mismo, porque dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fue necesario que Jesucristo fuera levantado en una cruz, y todo aquel que mire a Cristo y se arrepienta de su pecado, todo aquel que vea realmente a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podrá entonces liberarse de esa culpa y limpiar su alma con la sangre de Jesús. Es interesante porque esto de los símbolos, porque por lo general la serpiente la consideramos como un ofidio, un animalito que trajo condenación al mundo, ya que Satanás tomó forma de serpiente en el Edén, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí la serpiente es algo benigno porque representa al Cristo levantado allí en la cruz, en un asta, y quien mira al Cristo tiene el perdón de sus pecados, tiene la sanidad de su alma. Una hermosa imagen que la palabra de Dios nos entrega. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la vida eterna, tenemos la vida de Dios, esa vida que viene de lo alto. Tenemos esa vida que no es la vida biológica, bios,
ni la vida del alma, sino que es la vida eterna, esa vida que en griego es zoe. No es la vida de la psique, es la vida zoe. A eso se le ha traducido como vida eterna, porque viene de lo alto, viene de Dios. Que el Señor nos bendiga y siempre podamos mirar a Cristo, y cuando somos mordidos por el pecado, podamos mirar a este ser benigno que nos perdona, que nos limpia y que nos lleva siempre en victoria. Hasta aquí la palabra del Señor, y nos disponemos a recibir la bendición de Dios. Así es que inclinemos nuestros rostros y digámosle al Señor: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos con el nuevo nacimiento, la nueva vida. Gracias porque hemos conocido a un Dios eterno, al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre, que se hizo Salvador nuestro y Señor de nuestras vidas. Padre, te rogamos tu bendición. Y ustedes, siguiendo el camino del Señor, cada día de esta semana, sean también bendecidos. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, dice el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.